Jaime Rubla, esta era una bonita oportunidad para conversar sobre un tema que yo creo que le pesa mucho a este país, le preocupa y me da la impresión de que todavía como que no le he encontrado el lado, es el tema de la justicia. Yo casi desde que tengo uso de razón siempre oigo hablar de que hay una reforma en la justicia en camino. Te decía ahora antes de empezar que a veces quedo con la impresión de que todo gobierno trae una reforma tributaria y una reforma de justicia. ¿Hay algo que no hemos podido amarrar en la justicia o son las condiciones propias de este país? Hemos estado trasplantando principios jurídicos que acá no se acoplan, porque uno se queda con la impresión de que esa es una herradura que tiene floja el país y que es importante ajustarla, porque país sin justicia y con los problemas colombianos, pues el horizonte es muy complicado, o estoy exagerando. No, no, está Juan Manuel en todo lo correcto. La justicia es trascendental. Sin justicia no hay ni desarrollo, ni paz, ni futuro. La justicia es el elemento común para la convivencia social. Y Es por como supuesto, aglutinante, ¿no? claro, la justicia es más, no es un problema de un gobierno, es un problema de un Estado, es un problema de una sociedad, es un problema de todos. Sociedad donde no hay justicia, no reina sino la barbarie, la corrupción, la confrontación de todos los índoles y sobre todo se vuelve un ambiente social incontrolable e invivible, es decir, no puede haber paz. Por eso la justicia siempre debe estar en el centro de toda acción política. Y por supuesto que la justicia siempre hay que ajustarla. Nunca vamos a llegar a un modelo ideal, pero las políticas de justicia deben ser el centro de toda actividad. La última gran reforma de la justicia la hizo aquí la Constitución del 91 ¿Y cómo nos quedó esa y reforma? nos quedó mal hecha. Está haciendo ¿Cogitranca o qué? todas las consecuencias que vemos hoy de inoperancia del sistema es por un mal diseño, correcto. La Constitución del 91 dividió la rama judicial en cuatro. Claro que le hemos seguido aumentando, ya la tenemos dividida en cinco, correcto. Con Dígame tendencia. usted, hay cinco cabezas del sistema judicial en Colombia. Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y ahora JEP. Hágame el favor. ¿Te imaginas que en los Estados Unidos la rama judicial estuviera dividida en cinco? ¿En qué estaría? Antes aquí navegamos contra Somos viento capaces y marea. sabemos Eso es manejar algo cierto caos. que no genera sino choques, incoherencias. Mire usted, no hay no que toque un tema, el de Santrich. Una opinión aquí, otra opinión allá, otra opinión acá. ¿Y qué pasó? Tomó las de Villadiego, el bendito, correcto. Cuando podía haber perfectamente en un sistema claro, preciso y justo, haber cumplido lo que tenía que cumplir frente. Entonces vos sos partidario de regresar a una corte única. Pues eso ya es difícil porque Mm. la cultura ha creado, pero sí a unos sistemas que O integren, que que integren integren que y que funcione como un impidan. sistema de Y justicia. eso se puede hacer, en muchas partes lo hay, y no seguir creando más apéndices. Y Es esto que es un poco aquí, más el sistema mire, y francés. todavía hablan de un tribunal de aforados, todavía dicen, Sí. cuando lo que hay que suprimir es ese antejuicio inútil en el Congreso para la delincuencia de cuello blanco. Y hay otro tema que viene allí que está ligado obviamente a la justicia, fue toda la reforma de la fiscalía, que la trae la Constitución del 91 y muchos dicen que es una figura importada del marco anglosajón que aquí como que no pega. Aquí teníamos, incluso el que trajo la Constitución del 91, un sistema diferente, que era lo que llamábamos el sistema inquisitivo, correcto. Y por eso el fiscal, dice la Constitución, hace parte de la rama jurisdiccional. Y por eso se justificaba En que pasado. lo, en pasado, que lo designara la Corte Suprema. Era casi que el magistrado número 24, correcto. Pero mire que eso cambió. ¿Y Pasamos cambió? ¿Cómo cambió? migramos a un sistema acusatorio, parecido al modelo norteamericano.
Eso es posterior a la Constitución. Eso es posterior. Ya el fiscal no toma decisiones judiciales. Ya el fiscal es parte y acusa ante los jueces. Ya no tiene nada que hacer en la rama jurisdiccional. Todo lo contrario. Lo que hace bien el fiscal o lo que hace mal debe desacreditar a quien lo postula, que es el presidente de la República. Y en este momento lo que hace bien o lo que hace mal desacredita el sistema judicial, que no tiene nada que ver con la fiscalía. Es que el fiscal es el que investiga, el que tiene la policía judicial, el que recauda la prueba y se la lleva a un juez. Si la recaudó bien, el proceso va a tener buen éxito. Pero si le hizo mal la tarea, eso va a frustrarse. Y eso no es responsabilidad del juez. El juez lo único que hace es calificar lo que le han llevado. Entonces mira que en este momento la fiscalía está desubicada en el sistema de poder colombiano. Por eso yo creo que la reforma que requiere la justicia sí es un sistema a la reforma del poder, de la cabeza, no es solamente de abajo, como se ha venido sosteniendo actualmente. Es una reforma que implica remover los principios fundamentales que trazaron la administración de justicia en el país. Y otra de las cosas que trajo la Constitución del 91 fue el proceso de elección de los magistrados y del Poder Judicial. Mire, ¿Era más la cooptación o era una cooptación pura? ¿Qué significaba una cooptación pura? Que cuando la Corte Suprema o el Consejo de Estado tenían una vacante, los magistrados restantes llenaban esa vacante ellos, a su leal sabor y entender, sabían qué se necesitaba, cuál era, si un académico, si un juez, si un abogado, litigante, que llenara esos espacios, y eso mantenía un buen equilibrio. ¿Qué nos está haciendo falta en la Corte? Y ahora era la pregunta. Cambiamos de sistema y ya la Corte y el Consejo de Estado no pueden hacer eso solas, es una cooptación mixta. La lista se las hace el Consejo Superior de la Judicatura y de lo que el Consejo Superior les pase, de ahí tienen que nombrar la vacante. Entonces mire que ese sistema mixto ha igualado, pero más tirando hacia abajo que hacia arriba. Antes criticaban que eran unas élites, pero eran unas élites de buenos, de lo mejor que tenía la judicatura, la academia. Y ahora, digamos, la queja es que eso ha tirado más bien, y por eso estos problemas del cartel de la toga y de todas esas cosas, que eso jamás se había visto en una historia. De magistrados que jamás debían ser magistrados, ¿no? Aparecieron unos que todo el país sabe muy bien de quién hablamos. Indiscutiblemente no debían de haber estado allí. ¿Y esto ha traído politización en la operación de la justicia o eso es como una exageración que circula por ahí? Yo creo que eso es una exageración. Politización en sentido de partido político, no. Pero sí ha habido unos deseos de acaparar cierto poder burocrático. Yo creo que eso de elegir fiscal, de elegir terna para procurador antes, de elegir terna para contralor, de elegir auditor, eso sí ha causado contaminación. No solamente distrae al magistrado de su real labor, que es la de administrar justicia, sino que algunos se tientan con colocar allá un primo, un amigo, una amiga, y eso, pecado. Digamos que eso es un poder burocrático de menor rango, pero que seduce al ser humano. Y eso no es conveniente de la majestad que debe tener la justicia. Sí, en ese sentido lo pone un poco a jugar en un terreno que no es el propio de ellos, ¿cierto? Exactamente. Entonces yo creo que una reforma, pues no solamente mire ya lo que llevamos, replantear un sistema de integración para evitar todos esos choques entre las cortes, aproximándonos a una idea de una sola corte para ciertas cosas, para todos esos problemas de choques, y dejar a cada una de las actuales en su función, salvo la JEP, que está llamada en algún momento a desaparecer. Es una justicia transicional, correcto. Como si no mire que ya tocamos un segundo punto, reubicar la fiscalía.
a ponerla en un momento más, en un lugar más acorde a su real función. Y aquí tocamos otra con elección de magistrados, con suprimirle todas esas participaciones en elegir otros dignatarios, que eso ha contaminado el sistema judicial. De magistrado. Exacto. Y de pronto volver a una cooptación pura. Mire, ahí tenemos unos temas que ya son suficientes para ameritar una discusión de reforma al gran poder de la justicia, que repito, es una discusión de Estado. Una reforma para eso no se puede llevar si no hay un acuerdo político integral. Yo creo que en este país nos falta mucho esa capacidad de poder discurrir previamente a las decisiones y como definir terrenos. Le pasó un poco y despojarnos de un poco de intereses que se han ido creando y pensar en la nación. Es que esta nación es una nación que lleva 200 años tratando de labrar un destino, y como no vamos a ser los colombianos de poner un modelo de justicia que sea idóneo, no para nosotros, para el futuro de este país, que son los hijos y los nietos. Además, porque este había sido un sistema de justicia que en muchos aspectos era como ejemplar, por lo menos en el contexto latinoamericano. La Constitución del 86 tenía un mejor diseño del sistema. Por lo menos, así tuviera deficiencias, por lo menos era un sistema que gozaba del beneplácito público. Es que eso de perder la confianza, un sistema sin confianza no funciona. Y antes había confianza en el sistema. Sí, ahora, en este momento la gente no le cree. Y uno lo primero que dice, ojalá fallen en justicia. Claro. Ya esa es casi que una solicitud encarecida. Eso quiere decir que hay muchos otros elementos que están interfiriendo en el proceso de decisión que había ser en el estricto Claro, porque no hemos tocado sino la cabeza, pero hay que tocar ya la gran base del sistema, la congestión, la formación. Todavía falta que la tecnología aterrice en el proceso judicial, en la decisión judicial. Mire, una inteligencia artificial podría hacer la decantación de los argumentos y eso le aliviaría el trabajo al juez, pero eso se demora en llegar y ya estamos pasando todo a través de la justicia. Hay como un exceso de judicialización de la problemática, sin que haya instancias antes de llegar al juez. Aquí todo lo queremos solucionar o modificando la ley o echándole la culpa a los jueces. Y cuando no nos funciona, nos vamos para la justicia internacional, la Corte Interamericana, es decir... O suplantamos la justicia por un modelo de justicia diferente. ¿Está hablando de la JEP? Estoy hablando de la JEP. Yo creo que la JEP... ¿Cuál es tu visión de la JEP como expresidente? A ver, yo creo que se necesitaba una justicia transicional, porque un proceso político de paz lo ameritaba. Yo lo que creo es que esa función la podía haber cumplido el sistema. No había que montar otro sistema. No había que montar un sistema látere. Es que eso fue un reconocimiento de que tenían razón, de que eso fue un golpe de Estado de una de las ramas del poder público. Y era como una moción de desconfianza en la justicia como la tenemos, no creemos en esta justicia. ¿Y por qué desconfiaban de la justicia? Porque había cumplido, porque todos los tenían su sentencia. No, yo creo que eso fue una imposición. Y yo creo que el gobierno y los comisionados en la negociación para desantrancar el tema se dieron. Y la sesión fue que se creó un sistema de justicia látere por 20 años. Para juzgar a los máximos responsables, que yo me imagino que serán, ¿qué? 200, 300, 400. ¿Y cuánto está costándole al país? ¿Y cuánto ha sido el desgaste político de eso? Yo creo que yo no creo que haya ya que sustituirla, eso ya está, pero que hay que ponerle puntos y concreciones. Afinarla. Yo creo que sí. Cuando uno ve que aparecen fenómenos tipo Santrich y todo eso, uno empieza a sentir que hay ahí como piezas sueltas, que eso no ha acabado como de consolidarse. No tiene justificación. Semejante demora. Y para dejar en tablas un asunto que era definir una fecha, mejor dicho, esa sí es el colmo de las atrocidades judiciales que ha tenido este país. Y todavía no sabemos si el delito era antes del 1 de diciembre o después, cuando estaba un indictment de un tribunal extranjero que señalaba el caso. Eso ya sí es no querer tomar una decisión. Y es que yo creo que ahí juega mucho también
esa desconfianza de por qué los norteamericanos están metidos en estos temas, ¿cierto? Y si yo recuerdo cuando estaban ya los acuerdos de paz en su fase final o para firmarlos, el gobierno norteamericano más o menos dijo, quiero dejar en claro que esos son los acuerdos que obligan a los colombianos. Esos acuerdos no nos obligan a nosotros nos seguimos rigiendo por la justicia ordinaria. Y fíjate que ellos lo que han hecho siempre es remitirse a la fiscalía, remitirse claro, a las instancias constituidas. La extradición sin mirar la solicitaron por la JEP, vía tradicional. Para ellos la JEP no existe. Eso no nos obliga, eso es un tema entre ustedes, ahí verán ustedes cómo lo manejan, ¿cierto? Ya la JEP hace parte de las instituciones porque eso se incorporó, bien que mal, a la Constitución. Yo creo que ya hay que dejar que obre, pero hay que ponerle en cintura. Yo creo que el tema de extradición, nada de eso, y por favor, pedir pruebas con un proceso de extradición, eso no se le ocurre a nadie internacionalmente. En la Corte le tocaron esas situaciones, obviamente. Cientos. Jaime, si yo te entiendo bien, me parece que estás planteando un punto que es muy necesario que quede claro. Tú reconoces que habida cuenta de las situaciones especiales que se configuraban alrededor de la solución del conflicto armado, etcétera, las negociaciones, era necesario montar un sistema de justicia transitorio para resolver esa anormalidad jurídica que se vivía, pero que para hacer eso no había que armar un nuevo aparato de justicia y que eso perfectamente lo podía hacer el sistema de justicia como hoy lo tenemos. Ahí fue una desconfianza hacia las cortes, hacia los jueces. Totalmente de acuerdo. Que un proceso político de paz necesitaba un modelo de justicia transicional. Estamos de acuerdo. No hay duda. Con penas especiales, alternativas, procedimientos, reparación de víctimas y sistema de verdad. Yo creo que eso era necesario. Hasta ahí vamos de acuerdo. Ahora bien, que eso no lo pudiera cumplir el sistema judicial colombiano es lo que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Podía ser salas especiales en los tribunales, en la misma Corte Suprema. Ya se había hecho, con los paras fueron a través de salas especiales y aplicaron justicia transicional. Y eso hubiera sido menos traumático y de pronto menos costoso desde todo punto de vista. No lo aceptaron y las razones fueron desconfianza o simplemente mal manejo en la negociación. Yo en eso no hubiera cedido. Puede usted tener la absoluta seguridad. Usted se imagina, yo le hago un símil, que no hubiera sido la justicia, sino que le hubiera dado a los guerrilleros por decir, mire, ese Congreso de la República de Colombia no nos gusta, le tenemos desconfianza. Entonces creemos un cuerpo al látere para que haga los desarrollos del proceso de paz. Mire, hubiera brincado hasta el último de los políticos de este país. Pues eso fue lo que hicieron con la justicia. La reemplazaron. Y la presidenta de la Corte en ese entonces levantó la voz de protesta y eso pues ni lo registraron. Eso se aprobó, se integró y ahora tenemos pues un cuerpo ahí. ¿Cuántos casos han ventilado? ¿Te has oído de algún caso? No, yo lo que oigo fuera la extradición de Santrich que sí, no se sabe en qué paró, porque apelaron y no han resuelto la apelación. Y mostró todas las flaquezas. Ahora, eso es para juzgar a los máximos responsables. Yo le pregunto, ¿cuántos son? Pues lo que decías ahora. Entonces sí se justifica semejante andamiaje, semejante desgaste, semejante esfuerzo presupuestal para juzgar a 300, 400 personas. Eso se volvió, fue un punto de confrontación de los que quieren salirse de un sistema y meterse en al otro. Y bueno, yo creo que eso no era necesario. Yo creo que en todo este tema que se ha movido el proceso de negociación y el intento el avance en su puesta en marcha, hay como una idea que estaba allí, que era irreal, y era que estábamos entrando a un nuevo país. Casi como si hubiera habido una revolución y quedaba atrás un viejo país y empezaba a nacer un nuevo país, un viejo Estado y un nuevo Estado, una vieja justicia y una nueva justicia.
Sí, yo creo que eso le dieron un efecto creador al proceso No, y que en una cosa realidad que no se no lo correspondía con tenía. la Fue realidad. una magnificencia de lo que se había hecho que Sí. tampoco Que tiene la sacó, y eso ha sido justificación. uno de los problemas para poder ejecutar los acuerdos, porque tienen un elemento de irrealidad grande. Pues yo en esto apoyo la necesidad de avanzar en eso, pero siempre he sostenido, inclusive con los estudiantes, y Mire, es que aquí se presume que porque se firmó un acuerdo de paz, aquel Estado que durante tantos años había sido decidioso, por lo menos específicamente en el sector y en el desarrollo rural, porque se había firmado un acuerdo, súbitamente iba a aparecer un Estado que ahora sí iba a hacer lo que no había hecho en 30 o 40 años, el mismo Estado, la misma gente, la misma institución, la misma plata. ¿Qué cambió? Una firma. sí, lo Y que pasa es que entonces lo colocan frente a un eso imposible. también se utilizó para un efecto Sí, político. por eso. Mire usted, Juan Manuel, que eso dio para una reelección y para un Nobel. Es decir, eso dio suficientes dividendos Creo que ya políticos, nadie recuerda el correcto. Nobel, entre otras. Bueno, Sí, digo yo, pues es un sí, tema pero mío. realmente sí se Yo sobredimensionó. creo que Fue sí. una cosa muy importante, pero la patria no empezó Absolutamente ahí. La importante. patria viene desde atrás. Pero se volvió un poco irreal. Como si hubiera habido una ruptura y súbitamente hubiera surgido un nuevo país en todas sus dimensiones. Y es el mismo país de siempre tratando de arreglar los problemas con sus instrumentos, que ahí es donde viene, y uno de sus instrumentos es un sistema de justicia que ya existía, consolidado, reconocido, Entonces, con mire, legitimidad. entonces yo le digo, este sistema de justicia transicional obviamente se da en un marco deslegitimando el sistema de Claro, a costa del justicia otro. tradicional. Y fuera de eso se nos volvió deporte nacional echarle toda la culpa al sistema de justicia. Si la fiscalía fracasa en la persecución del delito, entonces la culpa es de los jueces y eso no debe Si ser los así. jueces fallan de Estamos determinar. haciendo poco los colombianos por crear confianza en nuestro sistema judicial. Y si el sistema judicial pierde confianza, nos quedamos en sistema y apague y vámonos, porque un país sin justicia no es nada. Es un cierre magistral a esta conversación, Jaime, gracias. Con mucho gusto.